Arturo Ángel es colega periodista, él es reportero para Animal Político, ha seguido el asunto. Mi querido Arturo, a ver, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con este contexto? Mi primer pregunta es, ¿Rosario estaría aceptando responsabilidad, lo cual le permite atenerse al criterio de oportunidad, Arturo? Esa yo creo que tendría que ser una de las primeras cosas que podemos ir aclarando, ¿no? Bienvenido a DPC. Hola, ¿cómo están? No, un gusto estar con ustedes. Pues sí, claro, obvio, ¿no? El criterio de oportunidad es una oportunidad para quien cometió un delito de que lo exculpen de ese delito, ¿no? Si Rosario no aceptara ninguna responsabilidad, pues más bien tendría que pelear en juicio, pues que es inocente y no dar declaraciones diciendo que le consta que se cometieron delitos. En este caso, lo que Rosario diría que hay que aguantar la declaración, ¿no? Porque ayer Rosario decía, creo que le puso un gran asterisco a lo que se estuvo diciendo todo el día por parte de sus abogados, que hubo un abogado ahí que se puso a culpar y exculpar gente. Sí. Que dijo, yo lo autoricé, yo no estoy autorizando una serie de cosas que están diciendo, pero ya hablé con mis abogados, básicamente un jalón de orejas a través del tuit. Sí, porque se generó como mucho ruido en esas declaraciones y aún así esperaría incluso, más allá de lo que la propia Rosario dijo anoche, a lo que realmente quede la declaración, porque pues aquí la propia Rosario ha dicho cosas y luego terminan siendo otras. Entonces, de entrada les diría que la información buena para el proceso judicial va a ser la que quede asentada en el papelito, en la declaración de la Fiscalía General, como por ejemplo la que sí ya conocemos fue la de Emilio Cebadúa, claro. Pero en efecto, para que Rosario pues obtenga este criterio de oportunidad, ella va a tener que reconocer que en efecto autorizó a Emilio Cebadúa, que era su oficial mayor, a desplazar recursos, a desviar recursos de los que Rosario sostiene que ella no se benefició, pero que en efecto tuvo conocimiento de que se desviaron recursos de sus dependencias y que la instrucción pues vino de arriba, ¿no? Ahora, esa es mi siguiente pregunta. Cuando tú te atienes a un criterio de oportunidad, que como decíamos, pues claramente este país ya está dando una serie de oportunidades, mi querido Arturo, el país de las oportunidades, ¿cuál sería la autoridad por arriba de las responsabilidades que tuvo Rosario Robles en el sexenio pasado? ¿Es Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Es Luis Videgaray? ¿Es Enrique Peña Nieto? Es decir, ¿a quién atoraría Rosario Robles atenida a este criterio de oportunidad, Arturo? Esto es interesante, Nacho. A ver, habría una lectura muy obvia, ¿no? Que es que en el organigrama, dejémoslo así, pues el único jefe que tenía Rosario pues era el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Claro. Es decir, en lo obvio, él tendría que ser pues el señalado. Sin embargo, hay que recordar, por ejemplo, lo que hizo Emilio Lozoya, Nacho. Es decir, hay unas teorías que hablan en el derecho, que hablan de que hay ciertas personas que cometen un delito, pero no lo ordenan, sino lo hacen a través de otro. Y en este sentido, el que Rosario Robles, por ejemplo, vaya a declarar, un poco como ya lo hizo Emilio Cebadúa, que fue el secretario de Hacienda el que le ordenó pues que a estos recursos extras había que destinarlos para pagar deudas y entonces había que desviarlos, aunque ella luego diga, no, es que yo no puedo decir nada de Peña Nieto. Sin embargo, pues el secretario de Hacienda pues era pues para quien trabajaba, ¿no? Pues quién era el jefe del secretario de Hacienda. Entonces puede haber un señalamiento indirecto, Nacho, donde a través de que se señale a Luis Videgaray, ¿no? De haber instruido esto, pues el beneficiario pues era el presidente y su partido, porque era para pagar campañas del 2012, deudas que había y para otros señalamientos. Entonces, veremos, insisto, va a ser interesante cómo Rosario plasma en esa declaración de quién recibió la instrucción, quién le comunicó la orden, que todo parece indicar que era Luis Videgaray, y entonces cómo la Fiscalía, Nacho, considera que ese señalamiento le puede ser útil pues para llevar un caso incluso contra el propio expresidente, ¿no? Pero en efecto, la información que de Rosario tiene que ser necesariamente útil, ya sea que ella culpe o no directamente al expresidente Peña Nieto, para que la investigación pues lo alcance, por lo menos para citar a declarar al expresidente en algún momento. Y ahora, finalmente, a reserva de que sigamos hablando, querido Arturo, pero aprovechando que te tenemos aquí porque tú tienes muy clara esta investigación, la has hecho a lo largo de los meses y los años. El dinero
El maldito dinero, el cochino dinero. ¿Cuál es la ruta del cochino dinero? Ayer supimos digamos, una de las rutas que tendría que haberse ido a varias campañas. Básicamente sabemos por las declaraciones de la defensa el día de ayer que se pudo haber ido o que presuntamente se desvió dinero a campañas del PRI. Directamente la campaña del Estado de México en el 2017 y la campaña del PRI con su candidato presidencial en el 2018. ¿Qué decir de eso, Arturo? Y para cerrar, ¿hay posibilidades de recuperar el dinero? A ver, evidentemente lo que nosotros documentamos cuando hace pues ya casi 3 años se publicó el reportaje de la estafa maestra en Animal Político junto con Mexicanos contra la Corrupción, digamos que es cómo salió el dinero, ¿no? Fue con los convenios con universidades, convenios que de inicio eran válidos, ¿eh? Lo que pasaba es que luego las universidades, con los rectores, con sus moches, se prestaban a desviar los recursos que llegaban empresas fantasma. Un tema este tema de enviar recursos a empresas fantasma, pues se aplicó primero en Veracruz con Javier Duarte y luego al parecer les funcionó bastante bien y lo escalaron a este nivel, ¿no? Ahora, en efecto, ¿dónde terminó el dinero? Es por eso la utilidad. Entiendo que es cuestionable la figura del testigo colaborador, pero sí nos dicen los expertos que sí necesitas a estas personas que por lo menos al haber estado adentro te den pistas, ¿no? Y yo me remitiría a la declaración que esa sí ya está en papel, con todas las dudas que nos genere, pero la de Emilio Cebadúa, la que ya rindió, la semana pasada la revelábamos en Animal Político. Emilio Cebadúa narra de 2 rutas del dinero. Por un lado, que en efecto se utilizó para pagar deudas de campaña del presidente Peña Nieto y para compra de votos, así lo dice literalmente en elecciones como la del Estado de México de 2017, pero por otro lado dice Emilio Cebadúa que usaron el dinero para pagar campañas de publicidad del presidente Peña Nieto, del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de la propia Rosario Robles, e incluso da los nombres de un publicista al que habría llegado el dinero, un publicista que en efecto pues sí tiene contratos, o ha tenido contratos con varios actores políticos, y eso es lo que señala, ¿no? Entonces, lo que ha encontrado la Unidad de Inteligencia Financiera, Nacho, es que en figuras como la de Cebadúa, hay gastos que terminaron hasta en casinos, ¿no? Le encontraron casi 200 millones de pesos que este señor se gastó en casinos con sus hermanos. Fíjate, curioso, a Rosario Robles no le han encontrado, por ejemplo, ni propiedades ni cuentas secretas, pero Cebadúa sí. Entonces, aquí parece ser que... Y hasta gastos en casino, querido Arturo. Hasta gastos en casino, que fue lo que le llamó la atención a Santiago Nieto, ¿te acuerdas? Totalmente, por eso denunció por lavado a Cebadúa, solo que Cebadúa muy listo, ese de inmediato dijo, no, yo coopero, yo puso sus amparos, cuando los perdió todos dijo, yo voy y canto, ¿no? Como te acabas de decir, y él pues desde el inicio nunca pisó a la cárcel, cuando casualmente de los más empinados en este asunto, ¿no? Pero en efecto, Nacho, yo creo que parece ser que aquí hay un abanico de cosas distintas, ¿no? Y si se va a recuperar, yo francamente lo veo muy complicado, ¿no? Yo creo, en Veracruz, por ejemplo, desaparecieron 55 mil millones de pesos. Te hablo de 5 veces más que la estafa maestra y al día de hoy no aparece ni un peso, sí, porque lo que nos dicen los implicados pues es que el dinero pues ya se gastó. Sí, ¿no? Y además fue repartido entre varias personalidades, entre varios actores. El camino que siguió ese dinero a partir del desvío, que no hay que olvidar, era para otro asunto, porque el negocio de la pobreza, el negocio de las promesas para combatir la pobreza, insisto, es un gran negocio. Se prometió, digamos, se etiqueta esta lana, se desvía con todo, digamos, esta ingeniería para engañarnos y se fue repartiendo a una cantidad de actores impresionante a lo largo de los años. Y bueno, efectivamente, pues es muy complicado pensar que se puede recuperar el dinero. Ojalá y haya consecuencias y ojalá pues no sea, digamos, una narrativa que quede en eso, en una narrativa y que permanezca en la impunidad. Ojalá y eso no ocurra, querido Arturo. Pero bueno.